estamos a punto de comenzar nuestro encuentro, las películas y la psicología profunda. Voy a alargar, pues si van llegando podemos contarles. Bueno, como ustedes ya saben, la película que hoy nos convoca es una película que tiene distintos calificativos, desde desgarradora a muy difícil de ver, a muy conmovedora, a muy movilizadora, muy movilizante, una herramienta poderosa. Nosotros usamos las películas para poder vernos en el espejo desde el reflejo que la película hace de mis propios mecanismos, mis propios modos de funcionar, mis propios personajes, mis propios aspectos con los que funciono en el mundo, y en la relación con los demás, y en la relación conmigo mismo. Y hola. Y entonces, desde este lugar de espejo, la película que hemos elegido para hoy, a mí la primera vez me resultó muy difícil de ver, incluso no me gustó para nada, no me produjo como un fuerte rechazo, porque como es tan movilizante, mostrándonos nuestra propia historia familiar, nuestro propio origen familiar, porque ya les cuento de qué trata la película. Si realmente dejamos entrar este espejo y permitimos que nos toque y que nos conmueva, produce cierto, bueno, no quiero meterme ahí, no quiero meterme conmigo en esas profundidades, ¿no? Entonces, en ese sentido es una riquísima película desde nuestra mirada. Desde mi mirada, como siempre les digo, es mi forma de mirar, es lo que me pasó con la película, es lo que me parece que nos puede servir para el trabajo que proponemos. Hay infinidad de miradas, por supuesto, y de análisis diferentes. Además es muy, muy rica. Bueno, para empezar por el principio, la película es El Castillo de Cristal. El Castillo de Cristal en realidad es un libro autobiográfico de Janet Wall, que yo tengo muchas notas hoy porque tiene mucho material la película. Igual trataré de ser lo más sintética posible para no repetirme. Entonces, Janet tiene la intención, es una periodista exitosa, que en la película y en algunos análisis leemos que es una periodista de chismes, pero en realidad ella ha hecho un largo camino, una larga carrera, vive una vida de muchísima comodidad y holgura económica, está por casarse con un asesor financiero, tiene una maravillosa casa y tiene guardado en el cajoncito de los recuerdos, muy celosamente guardada su propia historia infantil y adolescente. Y va a casarse con este asesor, con este hombre obviamente muy pudiente, adinerado, que le ofrece todos estos bienes que ella también ha conseguido por sí misma, pero que comparten este estatus, digamos, y empieza a sentir que es muy difícil acceder a una vida propia, a tomar el compromiso del casamiento, en realidad formar su propia familia y a conformar su propia estructura, sino mira para atrás y revisa su propia historia, revisa de dónde viene ella, por qué lo tiene tan guardado, porque ella viene de un lugar absolutamente opuesto a esto que está viviendo, y en algún lugar siente que su vida sin el esclarecimiento de su propio origen y la sanación de esos vínculos con papá, con mamá y con los hermanos, ella ha sido la hacedora de ir sanando los vínculos mientras todavía eran muy jóvenes,
púberes, adolescentes. Ella fue la que hizo el movimiento de poder crear un grupo, una alianza entre los hermanos para poder salvarse de esta historia familiar. Entonces con los hermanos tiene todo como más acomodado, pero y tiene relación en el presente. Pero no ir para atrás, sino sanar el origen, que en realidad es el objetivo de la terapia, de muchas terapias y de algunas veces de la inquietud que nos lleva a terapia. Ella, bueno, no, siente que no va a poder realmente reconstruir, hacer su propia vida. Esto me parece muy saludable porque hay muchos comentarios acerca de que su libro autobiográfico, El Castillo de Cristal, que sale a la venta en 1989, eh, se convierte en un bestseller rápidamente porque es una muy buena novela, pero es una novela basada en hechos bien reales, su propia vida. Ella lo hace desde ese lugar terapéutico, como terapia para ella misma, como catarsis y como terapia. Yo puedo entender bastante esta inquietud de ella de escribir, porque escribir es conectarnos con nuestro propio arquetipo, el escritor interno, que que convocar al escritor interno puede llevarnos a lugares de muchísima sanación a través de la expresión escrita. Y ella era ya una periodista y una escritora reconocida, con este libro pasa casi a la fama, digamos, pero les decía, puedo entender lo catártico y sanador que puede ser el escribir acerca de uno mismo, porque, hola Andrea, hola, qué bueno que estés ahí, porque sin escribir una novela autobiográfica, hice un librito de cuentos, Patti cuenta cuentos, contando los hechos más sobresalientes de mi vida, todos dolorosos, que como modo de ayudar a otras mujeres, a pedido de otras mujeres, si no creo que no lo hubiese hecho por mi propia motivación, pero que al hacerlo también encontré eh, muchísima cosa terapéutica en este escribir acerca de uno para otros, ¿no? Bueno, este es el fin que Jeanette Walls tiene cuando escribe su autobiografía, que repito, pasó a ser rápidamente un bestseller, y soñaba con que su libro también fuese una película. Bueno, no había manera de que se llevara el libro a una película hasta que por fin el director Creton encuentra el libro, se lo hacen llegar, otro guionista le hace llegar el libro y decide ponerlo en la pantalla. Leyendo, investigando acerca de la película, encuentro que el libro es muchísimo más difícil que la película. Tiene muchos más hechos graves, dolorosos, difíciles, muchos más accidentes sufridos por los chicos, mucha más negligencia de la que vemos en la película. Así que, pero también tiene como que Jeanette va describiendo con bastante humor, no he leído el libro, es solo a través de lo que he podido pescar y algunos trozos del libro pude ver, con mucho humor va contando estas cosas trágicas de su propia vida, de su origen familiar, y al mismo tiempo va recuperando aquello que ella valora como actos de amor de su padre y de su madre, y de cuánto ella puede ir reconciliándose con estos padres que realmente para mi gusto fueron terribles. Hay como una romantización en los análisis que pude ver de que la película puede verse como la descripción típica de una familia netamente disfuncional, que ya les contaré de qué se trata, una familia disfuncional, o ver una película que recupera y rescata el amor incondicional. Eso me parece una exageración, como de verdad una romantización de lo que fue la historia de esta mujer, ¿no? A mí me parece que podemos ver la película desde el punto de vista de la descripción muy neta de una familia disfuncional con la necesidad de estos hijos, especialmente esta hija, que era la segunda hija de 4,
no era la mayor, pero actuaba como si lo fuera, sobre todo con sus hermanos, este, eh, que necesita realmente sanar estos vínculos y que lo más terapéutico es poder encontrarse de nuevo con ellos en la vida real, porque todavía estaban vivos, y desde esta escritura que para ella fue tan catártica. Bien, dicho esto, vamos a... eh, yo creo que sí, que ella puede encontrar espacios de perdón, de dolor y de perdón y de reencuentro a través de esta escritura y a través de la película también, porque para ella la película es una muy buena descripción de su propio libro, aunque obviamente no está todo el libro mostrado allí. Entonces, vamos a dejar a Janet, que es como empezar por el final, hablar de Janet, para pasar a hablar de la familia, de esta familia disfuncional. ¿Por qué es una familia disfuncional? Bueno, porque la familia es una estructura básica desde lo convencional, desde lo esperado, desde la psicología, desde las normas y las leyes sociales y culturales, que funciona como una estructura que nos da piso, que nos da paredes, que nos da forma, que nos da, por sobre todo, desde que nacemos, nos da protección, alimento, sustento, nutrición emocional, afectiva, amorosa, nos enseña la confianza en el mejor de los casos, porque la confianza es una de las cosas que realmente los padres hoy no están pudiendo heredar a los hijos, ¿no? Hacer heredar a los hijos, porque no pueden confiar en los hijos, porque no hay nadie que haya confiado en sí mismos, o sea que no hay padres que hayan confiado en ellos como padres, y esta es la cadena que reproducimos, ¿no? El pecado original, digo yo. De padres a padres no podemos transmitir la autoconfianza, porque no tuvimos quien nos lo transmitiera. Entonces, esta estructura que nos da piso, techo y lugares de absoluta contención desde lo afectivo y desde lo material, desde las necesidades básicas, abrigo, comida, eh, medicamentos, salud, educación, formación para la vida y para las relaciones humanas, afecto, por cierto, esta sería como lo que se espera de una familia. En realidad hoy, desde mi perspectiva, no hay familias funcionales que estén totalmente consagradas a reproducir hijos que hayan recibido este material básico, esta estructura contenedora y afectiva, tal como lo esperaría la psicología, como lo esperaría la conciencia, ¿no? Pero, de todas maneras, esta familia es disfuncional de verdad. Esta familia no protege, no cuida, no alimenta en ningún sentido, no alimenta con nutrición alimenticia, con alimentos de verdad, y alimenta efectivamente desde un lugar, para mí, tomado con pinzas, ¿no? Porque alimenta desde una idea de libertad, que para mí no es tal, porque está cimentada esta familia en una cosa nómade, eh, fuera de toda norma y de toda convención, en contra de normas, leyes, reglas, estructuras sociales, instituciones, jefes, organizaciones, salud incluso, y que lo vemos rápidamente al comienzo de la película, como el padre roba a su hija del hospital donde fue a parar toda quemada por responsabilidad de la madre, y que se la lleva del hospital, porque no, bueno, porque no está de acuerdo obviamente con tener a su niña internada, y con que los médicos le cuestionen el no cuidado de su hija y rápidamente de sus otros tres hijos, ¿no?
Entonces, este es el modus operandi del padre de familia, al que después iré, pero esta familia funciona así, escapando de la ley, no aviniéndose a ninguna regla, no teniendo ninguna disciplina y muchísimo menos el hábito del trabajo. Este padre trabaja cíclicamente, periódicamente, y después tiene que fugarse del lugar a donde estaban asentados, que en realidad no hay ningún asentamiento, vagan, vagan por el desierto, duermen a la intemperie y luego paran en casas abandonadas, en cabañas semidestruidas, en lugares prestados, por supuesto, o tomados, aunque sea por un tiempo, y después tienen que volver tienen que volver a huir de las apuestas de juego, por lo tanto de los cobradores, del padre, y si no, de la ley directamente, ¿no? De la falta de pago de impuestos, de la falta de orden, se mueven en un auto muy viejo, o sea, todo es como ilegal. Esta es la disfuncionalidad máxima y por sobre todo lo que a mí más me interesa subrayar es que estos hijos no son cuidados, no son protegidos, viven de accidente en accidente, se golpean, se queman, se hieren, viven muchísimo, pasan por mucho frío y pasan por mucho hambre, por muchísima necesidad de alimento real. En algún momento vemos a esta Janet, que es la que se hace cargo de los otros tres, aunque hay una hermana mayor, pero ella toma este mando y ya después veremos un poco por qué, que le da de comer a la más chiquita mantequilla con azúcar. Y es lo único que hay en la casa en una noche que la niña se levanta y le dice tengo hambre. Y que todos van a buscar algo para comer y solo hay mantequilla con azúcar. Y que solo come la más pequeña, por supuesto. Entonces, estas situaciones de dificultad no pueden no tener consecuencias graves también en la vida adulta, a partir de la adolescencia. Ahora, ¿qué pasa? No quiero dejar nada por contarles, así que permítanme revisar. Bueno, esta familia que no cuida ni protege está llena de ilusiones y promesas falsas. Los padres prometen e ilusionan. En realidad el nombre del libro y el nombre de la película se deben al sueño que ha sostenido a estos niños por mucho tiempo, creyéndole al padre que el sueño iba a ser cumplido, la construcción de un castillo de cristal, una casa de paredes de vidrio, con mucho detalle. Ellos han pedido una infinidad de detalles y cosas maravillosas que se imaginan para este castillo de cristal, porque el papá, entre otras cosas, es un ingeniero capaz, pero que bueno, el castillo de cristal solo ha sido un plano que ha viajado con ellos detrás del sueño de poder construirlo. Eh, y entonces son ilusiones rotas, son promesas incumplidas. La familia se va construyendo, estos niños se van construyendo a partir de vivir una y otra vez desilusión. Y Janet ha tomado como el mando de esta asociación entre hermanos que podemos ver, esta alianza, porque bueno, tanto es lo que ella admira a su padre, tanto es lo que lo ama, porque es una niña y sin duda ha depositado en el padre toda la expectativa de afecto, de confianza, de esperanza, de poner ahí, porque es todo lo que tiene un niño. ¿En quién va a confiar sino en su padre y en su madre? Y, y esa es la que, bueno, la que una y otra vez se desilusiona, se encuentra con el padre que no puede cumplir con su promesa, que dice que la ama, pero ella ve como el otro lado. Claro, uno podría decir
que tanto dolor, porque realmente Janet se encuentra desde la pubertad con muchísimo dolor en relación a este padre, podría decir que aquello que no nos mata nos hace mucho más fuerte. Bueno, creo que sí, que ella ha tenido la posibilidad de hacerse cada vez más fuerte y de entender en algún momento que si no se asociaban entre los cuatro hermanos y formaban estrategias para en algún momento en el futuro poder dejar a estos padres y ellos hacer su propia historia, porque además están totalmente aislados de la afuera, ellos son distintos según el discurso del padre, son diferentes al resto, obviamente que viniendo de Netflix siempre hay un mensajito subliminal que pasa por ahí contra los ricos y los ricos. Nosotros somos libres pensadores, llevamos adelante el mito del hipismo real, porque es americano, y entonces utópicos y fantasiosos y románticos, porque nada de eso puede ser sostenido, con estos discursos, bueno, Janet entiende que esta desconexión con el afuera y a medida que se hace adolescente va viendo que es hasta peligroso permanecer con estos padres. Y salva a sus hermanos y se salva a sí misma. Y como es la más fuerte, es la que más lejos llega, ¿no? Que la vemos después súper exitosa. Bien, entonces, dicho esto de esta familia, que está llena de alegrías y también de problemas, porque también, claro que los niños viven al aire libre, no tienen actividades obligatorias, no van a la escuela, el padre les enseña geografía, física, les enseña las maravillas de la naturaleza, les regala estrellas y les hace creer que las estrellas son de ellas. De hecho, Janet recibe en una Navidad, recibe a Venus como su propia estrella. En fin, o sea, es como que es el lado más amoroso de la historia, pero que para mí llega hasta ahí. Porque cualquier cosa que le querramos sumar, como esto del amor incondicional, me parece ya romantizar una historia tan, pero tan difícil. Bueno, eh, vayamos entonces, característica general de la familia, vayamos al padre. Entendiendo, bueno, la psicología podría explicar, en el peor de los casos, justificar a Rex, el padre, como que de dónde viene Rex. Y podemos ver en la película y obviamente en el libro que Rex viene también de una familia disfuncional tan grave como la suya propia. Lo que pasa es que Rex cree que dándole esta tipología a su familia y estando tan presente para sus hijos, él va a haber hecho lo contrario a lo que él vivió. Pero en realidad es una forma distinta, con otros colores, pero es la misma historia, ¿no? Porque claro, si Rex no tenía un padre que encarnara el arquetipo del padre, la disciplina, el orden, la organización, la ley, que me enseña el cómo me relaciono fundamentalmente con el mundo, con los otros, y cómo creo mi propia estructura a partir de la ley que baja al padre. Él tenía un padre totalmente sometido a una madre que sí encarnaba este tipo de atributos masculinos, dominante, autoritaria, rígida. Y lo peor de todo, si me permiten el juicio y la calificación, es que la mamá tenía unos rasgos perversos bien marcados, ya que había abusado de Rex y que luego en algún momento de la historia los nietos se quedan con la abuela e intenta abusar de, de Brian, que es el hijo de esta familia que estamos tratando, y que es salvado justamente por Janet. Siempre Janet atenta a todo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, claro, si es un abusado, sabemos que las adicciones se relacionan y tienen un parentesco muy directo al abuso sexual y el abuso de todo tipo.
Bueno, Rex ha cambiado el dolor inmenso. ¿Por qué la adicción se relaciona con... La adicción siempre es una reacción a un dolor existencial con el que no sé qué hacer, ni cómo acomodar dentro de mí, ni cómo salir de tamaño dolor, y no me lo puedo explicar y no lo puedo justificar, y entonces me convierto en un adicto a algo, incluso las mujeres a los hombres a las mujeres, a las drogas, al alcohol, al sexo, eh, solo para calmar el dolor, sin poder enfrentarme a ese dolor y ir más profundo, como siempre es la propuesta que ustedes muy a menudo escuchan aquí. Entonces, Rex ha cambiado ese brutal dolor que vemos que tiene por la adicción al alcohol. Y cuando está borracho, está muy borracho y entonces a sus hijos no les puede dar nada más que una imagen deplorable que no los puede contener y no les puede enseñar nada. Y cuando no está borracho se vuelve en un padre súper divertido, alegre, amoroso, receptivo, que les enseña infinidad de cosas como él sabe, porque es sumamente inteligente, pero ha perdido todos estos dones que los usa con sus hijos, pero que no los usa para con él y para con la vida. Además trabaja porque ha inventado un buscador de oro y bueno, y ha hecho este plano maravilloso del castillo de cristal y es un ingeniero, pero la verdad que no puede usar esos dones. La verdad que no puede usar esos dones y el alcohol siempre lo está distrayendo de eso, ¿no? Incluso se lleva todo el dinero que a veces él gana trabajando hasta que tiene que dejar el trabajo por deber algo, por haberse jugado el dinero y salir huyendo a otro lado. Y a veces ese dinero producto de sus empleos esporádicos, se lo lleva para comprar comida porque todo el mundo le reclama que tiene hambre, sus 4 hijos, y él vuelve 2 días después súper borracho, sin nada de comida y por supuesto sin dinero. Eh, entonces es un hombre sumamente irritable, con actitudes muy psicopáticas, eh, violento, irresponsable, absolutamente irresponsable. O sea, al menos esto parece ser un juicio, pero al menos lo que podemos ver es que él no puede hacerse cargo de nadie, mucho menos de él mismo. Y que sí tiene con Janet una relación bastante especial, que creo que esto paradójicamente salva a Janet. La relación con su padre hace que ella de alguna manera algo pueda rescatar. Si bien sus hermanos, que no tienen esta relación, tampoco parecen ser muy disfuncionales en el futuro, ¿no? Pero bueno, volvamos. Eh, este es Rex, el padre. Ahora, ¿qué pasa con la madre que vive con un hombre así, que acepta este planteo de una vida nómade y libre, entre comillas, sin convenciones y sin forma y sin estructura? Bueno, la madre, que parece haber tenido otra historia familiar, no sabemos mucho de ella, en el libro hay mucho más, pero en la película no, es una mujer que por supuesto vive con un alcohólico, por lo tanto es sumamente dependiente, no toma decisiones, ha depositado toda la capacidad de autoridad y de discriminación y discernimiento en su marido, que por lo tanto tiene todo el control y todas las decisiones. Ella solamente está dedicada a pintar porque se cree a sí misma, está absolutamente autoinvolucrada, que no es lo mismo que centrada, como ya saben. Está totalmente cooptada por su idea de que es una muy buena artista plástica, una muy buena pintora. Yo no voy a juzgar la obra, me parece que sus obras no tienen nada de bueno, pero ella sostiene que sus obras pueden permanecer en el tiempo por siglos, como las buenas obras de arte permanecen por siglos, y que darles de comer a sus hijos, cocinarle a sus hijos,
para que después en 5 minutos la comida desaparezca del plato, no tiene mucho sentido. Bueno, esto como para darles una idea desde dónde ella se hace cargo de la maternidad. En realidad desde ningún lugar. La mayor cuida a la que sigue cuida al que sigue y todos cuidan al más chiquito que es el bebé, que ella lo tiene y se lo regala a los hermanos, ¿no? A los otros hijos. Ella no se hace cargo, el accidente que vemos al principio de la película de Janet quemándose, o sea, el fuego le quema todo el abdomen, es porque Janet con 4 años está cocinando para su mamá y para ella, porque ella tiene hambre y su mamá le dice que ella puede hacerlo sola, porque ella está pintando. Bueno, a eso la pinta absolutamente, es una adicta emocional, o sea que vive el frenesí de Rex, el pasar de totalmente ebrio a divertirse con los hijos y a enseñarle cosas. Ella vive esos sobresaltos como natural, jamás defiende a sus hijos del padre, que debiera haberlos defendido de muchas situaciones, y nunca está preocupada por el hambre real y por el hambre emocional de sus hijos. Ella está, para mí está como ausente, pero está en ella, centrada en ella, es una presencia allí. Y su relación con Rex también es una relación patológica, bastante especial, donde hay muchísima violencia, donde vemos este conocido mecanismo donde uno hace el amor después de una pelea feroz, donde ella es tirada casi por la ventana, es tirada por la ventana por él, pero ella no se cae, y es rescatada casi por sus hijos para que no se cayera de una ventana al piso después de unos cuantos metros, o sea que hay allí también mucha cosa y que los niños van interpretando como un beso romántico en la puerta de la habitación en algún momento de la historia como el amor, ¿no? Y que después Annette rescata como que ese es el amor que ella también aprendió. Yo pongo todo eso entre comillas y soy mucho más pesimista y la miro desde el lado más oscuro a la película y al análisis de Janet. Bueno, esta es la madre. Entonces, esta es la madre y esta es la relación entre ellos. Y lo que lo que Janet rescata, y obviamente, repito, yo también desde lo terapéutico, porque la mayoría de ustedes no estaba cuando empecé con esto, rescato que escribir para ella y luego verse en la película y que nosotros podamos ver en la película la resonancia que tiene ese espejo en nuestra propia historia familiar es sumamente válido. Y me puse de ejemplo contando cuentos acerca de mi propia historia, que lejos de Janet, que fue un bestseller y demás, pero que obviamente nadie puede negar el efecto terapéutico que tiene escribir acerca de uno mismo. Sobre todo escribir acerca del dolor. Entonces, si rescatamos esto y si vamos a lo terapéutico, revisar relación padre-madre, donde ella ha tomado muchísima distancia y ha roto con los padres y que para mí estaba muy bueno para que ella pudiera seguir creciendo y encontrándose con este lado que era medio fantasioso también, tanto éxito, tanto bienestar económico, tanto glamour en su vida, un futuro marido muy adinerado y su oscuro pasado sin revisar, no podía conciliarlo, no podía dar un paso más adelante que era casarse, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto muy rescatable desde Janet. Ahora, si vamos un poquito más profundo, como a mí me gusta, y usamos la metáfora de perdón, del perdón, y traducimos perdón como para donar, perdonar, en italiano sería para donar. ¿Qué tenemos para donar? Después de haber vivido dolores pero tan profundos, tan fuertes, tan determinantes de mi propia construcción y de mi propia estructuración, que es lo que esta familia no
no tiene y no puede dar porque viene de donde viene. Bueno, tenemos para donar el amor que hemos podido, porque ella de todos modos ha podido con su propia vida. Y ha podido entablar relaciones y de hecho cree estar enamorada. Yo creo que no, pero no que no está enamorada, sino que obviamente la elección de ese hombre no va por ahí y ella puede darse cuenta de que no va por ahí y puede romper. Y antes, puede romper para ir de nuevo hacia atrás y recuperar estos padres que hacía muchísimo tiempo ella había abandonado y había roto con ellos. Con los hermanos seguía teniendo vínculo y bueno, y reencontrarse con un padre moribundo, donde ella termina diciéndole que esas frases me parecieron, no me gustaron, estoy en desacuerdo total con que, bueno, yo me parezco mucho a vos, eso es real, a quienes no nos vamos a parecer, sino a papá y a mamá, por más que querramos no parecernos, y eso es lo que hay que revisar para poder aceptar. La aceptación es uno de los dones para donar, y la aceptación de mí misma y la aceptación de ellos, como seres que pudieron lo que pudieron, y estos pudieron muy poco. Y no quiero perderme. Bueno, le dice al padre que ella se parece mucho a él y que está muy orgullosa de eso. Bueno, yo no sé si orgullosa, yo creo que hay que revisar mucho aquellos aspectos con los aspectos de papá y mamá que más nos parecemos y que menos nos gustan. Tenemos que hacer un profundo trabajo con eso. Y que sin duda los tenemos. Y no solo pasar al orgullo rápidamente, sino meternos en lo doloroso que es a veces parecernos a un papá así. Porque claro, si ella había podido ocultar su historia durante tanto tiempo, 20 y pico de años, y crear una historia tan opuesta, típico, siempre nos vamos a lo opuesto con tal de no parecernos, sin revisar nada, difícilmente eso podía ser real y podía ser sostenible. Y por sobre todo era deshonesto para con ella misma. Los hermanos son mucho más livianos en eso, o sea, como que cada uno ha podido irse a Nueva York y crear su propia historia. Pero los padres los han seguido, habiéndose convertido ahora en gente de la calle que busca comida en la basura, y bueno, y a los que Janet da la espalda hasta que cuando su madre le cuenta que su padre se está muriendo, ella puede tener ahí un intercambio con el padre, rescatar lo que pudo haber sido rescatado de esa historia trágica y quedarse con un recuerdo balanceado, digamos, ¿no? Desde mi gusto, porque lo que le pasa a Janet, yo no sé, yo creo que ella termina romantizando todo, pero no lo sé. Y de ese modo acomodar a su padre dentro de ella, para poder ella hacer su propia estructura, ¿no? Y encarnar ella los propios valores que el padre no le pudo dar. Y en relación a la madre, bueno, la madre logran los hijos incluirla a la madre, reconciliarse con la historia y cierra de un modo de nuevo, y disculpen, muy romántico, todos juntos cenando en la casa de Janet, que ya no es casi la mansión en la que estaba, sino un departamento acorde a sus posibilidades, un buen lugar, un espacio bonito, pero donde ella es mucho más real, más honesta y reconciliada con su propia historia, reconciliada con la familia que ahora pueden ser, porque son lo que son, y recuperando fuertemente todos los afectos. Todos recuperan los afectos, la madre puede ser incluida también. Absolutamente válido, porque en definitiva ese es el objetivo de cualquier trabajo interno que me meta conmigo, para ir a esos lugares oscuros donde yo pueda reencontrarme con los dones que tengo para donar, a partir del dolor vivido profundo
y real con el que puedo enfrentarme, pararme enfrente de y sentirlo profundamente, eso es lo que me va a sanar, donar después el dolor y el amor que salen de este centro, nuestro propio corazón, y convertirnos en humanos mucho más reales. Bueno, ruego que este sea el momento en que ustedes puedan compartir algo, alguna visión, algún acuerdo con lo escuchado, alguna pregunta que me interesaría mucho que me hicieran, si bien esta película está siendo tratada acá a pedido de ustedes, no recibí ninguna pregunta. Entonces, este es el momento. Agradezco la presencia, por supuesto, de Graciela, de Can, de Andre. Después no puedo ver. Caro Muchastegui, hola. Qué bueno que estés ahí, cuánto tiempo. Bueno, no veo. Graciela, hola. Otra Graciela, tengo dos Gracielas dando vuelta. María Fernanda, qué gusto. Bueno, no veo preguntas. Si es así, nuevamente les agradezco. Pronto estaré contándoles con qué película seguimos. Mil gracias por estar ahí. Y bueno, hasta pronto. Besos a todas, a todos. Gracias.